Muy buenas creadores de todo tipo, aquí estamos pues en un fondo old times, ¿no? Los viejos tiempos, para hablar de un tema que hace referencia a los viejos tiempos, porque claro, como ya estaréis viendo en lo que sería el título, voy a hablar un poco sobre mi vida y a lo mejor estaréis preguntando, ¿y a mí qué me interesa tu vida? Bueno, si estás quizá en este canal es porque te interesa el tema de la escritura e ir avanzando, ¿no? En este proceso escritor, y yo voy a enfocarlo a eso. Eh, ¿Y por qué me interesará tu tema escritor? ¿Por qué me va a interesar tus éxitos? Bueno, porque he conseguido un premio. Entonces, creo que ya llega el momento en el que, como en este canal siempre intento sacar a muchos escritores para ver qué han conseguido, cómo hacerlo, la hazaña, los análisis, pues quizá, ya que he conseguido este premio, pueda hablar un poco de mí mismo en este vídeo. Voy a indicar de qué ha sido el premio para que os hagáis una idea de quizá del peso que pudiera tener la meta final de esta historia que voy a contar, que ha sido, ha sido el tercer certamen de Malas Artes, ¿vale? Novela juvenil, y unos 1.200 euros. Se han presentado unas 276 y yo he sido pues el 277, el que estaba por encima. No me esperaba ganarlo, pero bueno, es que he tenido ya cierto recorrido y quizás pudiera tener pues un porcentaje interesante pues para conseguirlo. Voy a comentar mis hazañas, lo que he ido haciendo hasta llegar hasta este punto. Así que, si queréis saber de forma resumida cómo ha sido mi inicio, cómo ha sido mi desarrollo y cómo ha sido mi final por el momento, pues quédate que voy a contarte qué es lo que hay detrás quizás de todo esto durante todos estos años, condensado en unos minutitos. Yo primero considero que el escritor es por vocación, es decir, yo ayer estaba hablando con unas compañeras escritoras y estamos comentando que es que aquí dinero no se gana realmente. Normalmente en una editorial te dan el 10% de un libro y no se pueden permitir más, así está lo que es el mercado editorial. Entonces, teniendo en cuenta eso, que tienes que ser un superventas para ganar dinero realmente, o al menos notarlo, pues se ve que aquí realmente el escritor está por vocación, porque le gusta, porque a la hora de escribir un libro, yo considero que lo escribo realmente rápido, pero hay muchos que tardan mucho más. Entonces, aquí yo creo que se está por vocación y normalmente eso forma parte de tu ser. Es decir, desde las primeras edades, de alguna manera u otra, hay un porcentaje interesante de escritores que, empiezan a crear su historia. Yo fui uno de ellos. Yo, por ejemplo, y no sé si lo he enseñado alguna vez en YouTube, pero aquí tengo todo, pues mis inicios haciendo cómics, ¿vale? Cómics, fanfics, hay aquí de todo. Os voy a enseñar un poquito solo porque no quiero que el vídeo se haga muy largo, pero si queréis que os explique esto que tengo aquí mucho más desglosado, pues hacérmelo saber por la caja de comentarios, porque esto yo lo empecé, pues, no sé, ahora mismo tendré 27 años, tengo 27 años, pues esto a lo mejor lo empecé con 7 años, hace 20 años. Tengo aquí cómics, tengo fanfic, aquí no sé si veis un numerito 1, ¿vale? Pues aquí tengo el 2, aquí tengo el 3, aquí tengo el 4, que está, ¿vale? Roto, y tengo aquí, la vida, tengo hasta un databook, un libro de datos de los personajes, que normalmente eran incluso amigos míos. Entonces, curioso eso que he dicho, porque hablando con otro amigo hace mucho tiempo, me comentaron que normalmente las primeras historias siempre se basan en uno mismo, en conocidos. Entonces, esos son mis inicios, que creo que no son muy diferentes a los de un gran porcentaje de escritores. Yo estas libretas las escribía, las iba desarrollando en todo momento, es decir, pues me las llevaba incluso al recreo del colegio, que íbamos de viaje a visitar a una tía, a una abuela, a lo que sea, yo me las llevaba. Y
las vacaciones para mí eran la hostia, porque tenía mucho más tiempo para escribir estas cosas. Entonces, y me basaba también mucho en lo que veía. Es decir, y esto me pasa actualmente también. Si yo me vicio mucho en una serie o una película, en verdad eso me influye. Y yo en estas historias tengo cosas de Pokémon adaptadas a mí, ¿no? Digimon, One Piece, Star Wars. Ya poco a poco fui saliendo de lo que sería este entorno, es decir, el entorno de libreta, para pasarme al tema digital, al ordenador. De hecho, creo que mis primeras historias, si no recuerdo mal, fueron en un foro que ya no existe, que se llama Pokémon Stats, que, bueno, vaya, lo busqué el otro día y creo que me salió el típico error 404 no found. Luego continué en otro foro, porque lo bueno del foro es un poco como Wattpad, al menos en la época en la que yo estaba. Se iban subiendo capítulos y te iban comentando. Entonces, de esa manera, pues se escribía el capítulo rápido, yo he ido leyendo, ¿vale? De hecho, el siguiente vídeo que se va a subir es de yo mismo leyendo un fanfic que yo creé en Pokémon Star. El capítulo número 1, eran capítulos cortos de un poquito más de 1000 palabras y nada, este era de Pokémon versus Mario. Por Mario entendemos Mario Bros. Con Luigi, Wario, bueno, si queréis saber más, pues en el siguiente vídeo. Esas eran las cosas que yo escribía, eso era lo que yo más o menos me iba beneficiando, ¿no? Capítulos cortos, feedback. Este primer fanfic que yo hice aquí, de Pokémon vs Mario, estamos hablando de 80 y poco capítulos, aunque escribí muchos más fanfics en esta etapa. De hecho, me pasé luego al foro Naruto Uchiha, que este foro sí sigue, e hice algunos fanfics. Lo que pasa que incluso ahí había una especie de foro de interpretación. Es decir, me explico. Yo ahí pues me creé mi propio personaje, ¿vale? Si interesa también todo este tema, por aquí, o no sé si por aquí, no sé dónde saldrá. Estoy con un compañero que vi en persona de Pokémon, de Naruto Uchiha, en el que comento cosas de los foros, cómo van con la escritura, en qué te benefician, ¿vale? Entonces yo aquí me creé un personaje y entré en un juego de rol por interpretación, por escritura. De esta manera había un máster que nos moderaba a todos en una historia y cada uno, pues, no sé, que considero que es un buen ejercicio para un escritor, porque va profundizando mucho en un personaje, va leyendo incluso, porque tienes que leer lo que hacen otros personajes para enterarte y también tienes que leer lo que hace el moderador para ver cómo continúa la historia. Es una historia como compartida entre todos y yo me metía en todos los temas posibles, es decir, la típica misión de mi personaje, pero luego también me iba a eventos, pero luego también me iba a otros lugares. Yo intentaba rolear en todos los lugares posibles e interpretaba todo lo posible, y entonces eso me hacía profundizar a la hora, bueno, profundizar en este personaje. Incluso podría quedarme un segundo personaje, creo que hubo un momento en el que tuve un segundo personaje, pero bueno. Y luego se crearon incluso más juegos dentro de Naruto Uchiha, un poco más de tema medieval y bueno, Dungeons and Dragons, yo me metí ahí también y la verdad que yo no fui el mismo desde que me metí hasta que me fui. Pasaron muchos años, experimenté mucho, conocí a varias personas y la verdad que mis habilidades escritoras crecieron bastante. Por puntualizar, es curioso esto porque el moderador tenía que evaluar, pero claro, a ver, tú puedes evaluar cómo escribe, cómo se expresa, ¿no? Es decir, cosas lógicas. Pero llegaba un momento en el que a lo mejor era algo subjetivo. Me ha gustado cómo actúa tu personaje, me ha gustado cómo... en realidad quien decide cómo actúa bien el personaje es el propio dueño del personaje, no el moderador. Creo que eso sería como lo ideal. Pero bueno, temas de cómo te evalúan la calidad de lo que escribes, pues en este caso era el moderador con esos criterios. Independientemente de eso, yo estaba escribiendo, yo estaba leyendo, yo estaba disfrutando y yo estaba mejorando en todo. Incluso más adelante hice algunos dibujos, no sé, me pasé un momento durante un lapso de tiempo al tema de los dibujos que también fui subiendo en este foro.
Y bueno, ahí está. Y ya llegó el momento de pasarme más el tema de lo que era la novela. Es decir, yo en este foro, Naruto Uchiha, conocí a mi amigo Flosilla. Flosilla, Francisco Losilla y un segundo apellido más. El caso es que por ahí tenía su libro, ¿vale? Luego lo puedo sacar. Este fue el libro. Bueno, vamos por partes, ¿vale? El caso es que me fui a Wattpad, ¿vale? Y empecé a escribir mis primeras historias, que son mis primeras novelas. Puño Educativo, Hueso de Goma. Flosilla también se fue y empezó a escribir también sus cosas, incluso a subir cosas que ya tenía. Ahí conocimos a Huetete, mi ilustrador actual, que es el que ha ilustrado pues la portada de Hueso de Goma. A ver, voy a mostrarla. A ver, Puño Educativo, Hueso de Goma, Batallas Rosas. De todas formas, ahora luego las voy a enseñar también, porque hay que ir continuando cronológicamente. Entonces a la hora de publicarlas, pues las mostraré. Y bueno, esto ya no era estar en un foro haciendo fanfics, esto era estar en un lugar donde se crean historias, donde hay personas que van buscando estas historias, donde las van leyendo, donde muchas van consiguiendo publicarse, bueno, algunas van consiguiendo publicarse, hay premios incluso. Mi amigo Flosilla pues consiguió aquí el Watis 2017 ganador. Hay varios premios, ¿no? Creo que él consiguió el de autor nuevo que sorprende, de alguna manera. Entonces, bueno, está bien. Y claro, llegó ya el momento en el que quise subir un peldaño más. Pues, de alguna manera yo ya estaba conociendo BookTube, estaba conociendo qué era lo que había. Los reseñadores, mirad qué libro me han traído, mirad qué libro me he leído, lo voy a explicar. Todo eso estaba en YouTube. Y sigue estándolo. Pero bueno, me gustó el rollo y quise hacerme un canal. Quise publicar libros también, como estaba viendo que algunos hacían por BookTube, ¿vale? BookTube, quien no lo sepa, es esa rama dentro de YouTube, la comunidad que se destina a la literatura, así hablando rápidamente. Entonces yo me acuerdo que acabé la carrera y me puse con las oposiciones, pero pasó que se cortaron. Hubo muchas plazas, hubo un tapón de interinos y entonces yo pues dije, mira, no se han cortado las oposiciones, me pongo con el inglés, cosa que estaba haciendo, pero ahora tengo mucho tiempo libre. ¿Qué hago? Durante la carrera no he podido hacer cosas que me gustan, como por ejemplo escribir, leer. Al final me puse a escribir, me puse a leer. Aquí entró la etapa de Wattpad, al menos el grueso. Entró el inicio de la escritura de Puño Educativo, de Hueso de Goma. Puño Educativo, esto fue por 2017. A ver, no tardé realmente mucho. Vamos a ver, se publicó, sí, mira. Hueso de Goma se publicó en diciembre de 2017. Y yo imagino que empecé a escribirlo en el 2017. Así que... y Puño Educativo, yo deduzco, aunque se publicara en el 2018, en abril del 2018, yo diría que a lo mejor... sí, a lo mejor por 2017 también empecé a escribirlo. Como podréis ir viendo, yo al final voy escribiendo rápido porque me zambullo y me gusta meterme en mi pompa y gestionar pues la historia que hay. Y bueno, yo ya estaba en el canal de YouTube, estaba conociendo a gente, estaba por ejemplo Carmelo del Rincón de las Páginas, Nieves, Rolly Hatch. Bueno, habían ahí bastantes personas, incluso en cierto momento se llegó a quedar en lo que sería la Feria del Libro de Madrid de 2018. Sí, ¿no? Tendría que... sí, 2018, porque Puño Educativo ya salió, ya estaba ahí. Entonces, bueno, bien, eran buenos tiempos, muy buenos. Y es que realmente eso tiene de bueno la literatura, ¿no? Porque al final, como sois tantos escribiendo, sois tantos leyendo, hay quedadas, hay reuniones, que si Madrid, que si tal... pues ya la cosa se estaba empezando a poner seria, al menos muy diferente a lo que estaba haciendo yo con 7 años escribiendo mis libretas. Entonces ya empecé, regresando un poquito para atrás, quité Hueso de Goma y Puño Educativo de Wattpad, los publiqué por Amazon mediante la plataforma KDP,
colaboré, trabajé con mi amigo Huetete, el ilustrador este que también escribía en Wattpad, pero que como ilustraba y le gustaba mucho mi historia y teníamos un rollo muy similar, pues al final él hizo las portadas. Creo que las dos son segundas versiones, es decir, creo que sí, vaya. Él dibujó antes unas que salieron publicadas, pero luego hizo otras más pulidas. Al menos en este caso creo que sí que fue. Y bueno, también me hizo incluso ilustraciones. Y a ver si encuentro alguna. Mira, aquí tenemos, bueno, a Thorn, ¿vale? No era Thorn, ¿no? ¿Quién era? Tuerco. Thorn era otro enano de puño educativo. Aquí tuve una experiencia que me hizo aprender de alguna manera, es decir, saqué y yo quería, en ese momento estaba mucho con el mundo disco de Terry Pratchett, me encantaba y yo quería hacer algo similar, ¿vale? Realmente un novato creo que no debería hacer algo similar porque si no te conoce nadie, ¿cómo vas a iniciar una saga? Es decir, tú puedes hacer quizá un libro autoconclusivo y quizá pues el lector diga, mira, no te conozco, pero son 100 paginitas, 200, ¿vale? Es más probable que pase eso a que pase mira, no te conozco, pero voy a leer tus 800 páginas o tus 1000 páginas. Es el pacto que se hace, si es chico, pues quizás sea interesante. Pero ¿qué me pasó? Que yo aquí tenía y que esta historia es independiente de esta, pero como las portadas son tan similares, pues se pensaron que era la continuación. Entonces esta tuvo menos lecturas y menos ventas que esta. También es que esta la saqué antes y esta la saqué después. Esto es un poco lo que pasa con las sagas, es decir, que primero todo el mundo o muchas personas se leen el primero y luego más adelante, pues los que se han leído el primero y les ha gustado y encima quieren continuación son los que se leen el segundo. Entonces muchas personas se creyeron eso y que también es la labor del marketing, ¿no? Que hay que también saber hacerla. Y bueno, pero igualmente es curioso esto porque tengo lectores que, ya veréis todo lo que he escrito, ¿vale? Tengo lectores que dicen que, bueno, Huetete dice que lo que conseguí con esta, que es la primera, no lo he vuelto a conseguir o que sintió algo muy, muy especial. Y bueno, con esta pues hay gente que me ha dicho que era su favorita. Entonces bueno, vamos continuando. Yo lo que he ido contando es a raíz de lo siguiente. También del Tecnocírculo, ¿vale? Lo que pasó, y encima está ya con editorial. La editorial Atlantis fue mi salida del mundo de la autopublicación y entrar ya en el mundo de la editorial. Pero me lo ilustró Huetete, pero cogimos algo diferente. Es decir, fue una portada diferente porque quería separarme bien de esto para que no volviera a pasar lo que os he comentado. Y salió bien y todo genial. Nueva dinámica, aunque también dentro del Tecnocírculo se vinculan tan solo en cameos, en algunas cosas que se van escuchando de oídas. Pero claro, al final mi experiencia con esta editorial fue un poco... Bueno, podría haber mejorado porque... a ver, que te respalde una editorial es un punto muy bueno. De hecho, tuve ventas a raíz de la editorial, pero no fueron tantas como yo hubiera querido. Al final, como la autopublicación, vendes a las personas que o te conocen o a los que tú te muevas. Por ejemplo, yo con estos 3 libros que he ido enseñando ahora, me moví mucho por eventos, hice mucha promoción y así conseguí las ventas, tanto con los autopublicados como el que conseguí con Editorial Atlantis. Quizá en el futuro pueda hablar más adelante de la Editorial Atlantis porque hay muchas reseñas, bueno, hay muchos comentarios por ahí y bueno, el trabajo que esta editorial hace pudiera ser mejorable y se puede detallar quizá en otro vídeo mejor. Entonces, recapitulando, yo ya tenía el placer por escribir, la constancia, la experiencia. Entonces con Hueso de Goma entrené el humor, el tema de un villano, poquitos personajes, el resumen, ¿no? Porque quise contar una historia autobiográfica, pero corta, en una pequeña paginita.
Luego en Puño Educativo hice un popurrí, aquí entrené, pues además de pues el humor también, empecé a entrenar lo que sería la aventura, la acción, muchos personajes, que no sé hasta qué punto eso se llevó de forma correcta aquí. Vaya, hay lectores que me dijeron que le encantó la historia. Pero bueno, yo quizá ahora esté a un nivel en el que tenga un ojo más crítico con esto. Entonces, bueno, interesante. Conseguí estas cosas y creo que los personajes del Tecnocírculo también, al ser un mundo tan fantástico, tan raro el que cree, me ayudó mucho a trabajar la carisma en los personajes porque el contexto se daba. Aquí, pues lo mismo, aunque ya me centré más, aunque quizá en Puño Educativo había una protagonista, es que era una historia coral, pero había una protagonista que era femenina, aquí ya me centré en un único protagonista femenino. Entré un poco el tema LGTB, ¿vale? Muy por encima, quería normalizarlo, no quería darle tanta caña. Y bueno, y un entorno súper loco, como podéis ver, una especie de Battle Royale, quería profundizar mucho en los sentimientos, en las emociones. Bueno, fueron cosas que no probé en las anteriores, pero y aquí probé. Entonces, en cada historia he ido probando algo, he ido consiguiendo como puntitos. De todas formas, como he ido diciendo, yo realmente lo que iba vendiendo era de movimiento físico, porque en realidad yo no he sido nunca muy bueno en redes. De hecho, hay mucha gente en redes que lo hace muy bien, y si yo hiciera un trabajo muy bueno en redes, sería uno más de los que lo hace muy bien. Entonces, al final de cuentas, lo que hice en redes y lo que he estado haciendo hasta el día de hoy ha sido mantenerme, hacer algunos proyectos, tal y cual, pero bueno, hasta ahí he ido llegando. Todo esto del tema de cómo dar a conocer tu libro en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todo ese mundo, hay que pensar bien qué es lo que se escribe, cómo actuar, los títulos, las carátulas, el tema de Instagram, que hay que hacer imágenes muy bonitas. En todas las redes sociales tienes que estudiar a tu comunidad para saber qué es lo que quieren. No sé, es que yo realmente no soy constante en redes, no puedo aguantar ese tirón. A mí lo que me gusta es, bueno, como el resto de escritores, escribir, pero me gusta, no sé, la balanza se inclina mucho más a la escritura y he ido tirando para allá. Por cierto, con Batallas Rosas tuve mi primera presentación, ¿vale? Con la Puño Educativo y Hueso Goma no las presenté, porque de hecho ni se me pasó por la cabeza el ser yo un escritor tan novato que estaba descubriendo el mundo en ese momento. Entonces, bueno, ahora ya sí llegó, recapitulando un poco, os acordáis seguramente que yo me metí en el tema de YouTube y a escribir apoyado porque las oposiciones, yo soy maestro actualmente, pues las oposiciones de magisterio se cortaron por un exceso de interinos. Entonces llegó ya el momento, pasó un año, no sé, un año o dos. El caso es que ya era el momento de estudiar, de ponerse con las oposiciones y ya está. Yo soy unidireccional, tan solo sé hacer una cosa, entonces me puse a tope con la oposición. Tuve un parón fuerte de escritura y de lectura y de todo. Todo mi esfuerzo iban a las oposiciones y al final, bueno, pues acabé bien parado para ser mi primera entrada en las oposiciones. Y de hecho actualmente, a ver, soy maestro pero sustituto, es decir, no consigo mi plaza fija, pero sí que voy, pues, bueno, estoy sustituyendo para allá, en esa dirección, a una hora, para allá, ¿vale? Siguiendo la costa. Yo es que ahora mismo estoy viendo la ventana, pero bueno. Ya más o menos cuando terminaron las oposiciones, en realidad tenía yo ya muchas ideas que se me iban acumulando, lo que me iba ocurriendo lo apuntaba yo aquí en el móvil, y llegó un momento en el que cuando terminé las oposiciones yo quise escribir mucho, pero cosas cortas. Es decir, no sé si era lo que me pedía el cuerpo, no sé si era como para quitarme muchas de las ideas que tenía acumuladas ahí, entonces me las quitaba a lo mejor con relatos o con novelitas muy cortas. Y bueno, así de hecho salió, por ejemplo, un relato que era un Battle Royale que se llamaba La Oposición. Es decir, yo me inspiré en eso, en mi experiencia de las oposiciones, que al final de cuentas es un Battle Royale, aunque es un Battle Royale intelectual, ¿no? Porque hay tan solo unas pocas plazas y el mejor es el que llega y te tienes que enfrentar en verdad al resto.
de forma indirecta, ¿no? Porque estáis compitiendo con vuestras notas. Entonces yo tomé esa estructura, tomé la base de que son varios tipos de exámenes y me creé un relato que quedó finalista en una... bueno, lo que sería una antología de la editorial Cabots, ¿vale? Entonces por ahí pondré el nombre. Al mismo tiempo también salió, bueno, Batallas Rosas, llegó un momento en el que la editorial Atlantis hicieron unos premios y también quedó finalista en un concurso que se llamaba Isla de las Letras, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, ya de buena primera empecé como a llenar un currículum que no era tan solo cosas de, mira, he escrito estos libros, ya está, y este relato. No, he escrito estos libros y este es finalista y este relato que también es finalista. Entonces ya, poco a poco, me iba gustando un poco más el currículum que yo iba teniendo y bueno, que cada vez iba escribiendo cosas más interesantes. Sobre todo en el relato de las oposiciones, lo que fui mejorando, lo que fui entrenando, ¿no? Porque en cada historia intento entrenar algo, fue sobre todo la acción. Porque claro, yo en mi anterior historia, sobre todo en Puño Educativo, trabajé la acción, porque yo venía inspirado sobre todo bueno, del manga, del anime, ¿no? Donde hay mucha acción, del shonen sobre todo, y eso lo quise trasladar de alguna manera, sobre todo en Puño Educativo. Pero claro, es otro formato el que se espera, ¿no? En el tema literario. Y qué mejor que en las oposiciones donde es un Battle Royale, que tengo que contar mucho, pero con acciones, ¿no? Con acción, ¿no? Combate, todo muy condensado, que creo que al final es una forma correcta de hacer, no la única, pero correcta de escribirlo, y al final lo logré y ya está. Vuelvo a repetir que por esa época escribí algún que otro relatito que no cuajó y alguna otra novelita que no sé si le encuentro cabida ni en el mundo editorial ni en la autopublicación. Bueno, por el momento están ahí en el ordenador cogiendo polvo digital. Todo esto que escribí después de las oposiciones estaba fuera del tecnocírculo. Entonces yo ya me empecé a plantear qué pasaría si yo escribo cosas ya, novelas, fuera del tecnocírculo, de forma ya más oficial. Y de ahí salió el proyecto Superhéroes, en el que, bueno, vuelvo a trabajar con superhéroes, bueno, con la acción, con el combate, de una forma quizá más interesante. Recuerdo algunos consejos, por ejemplo, que me comentó Samuel Estepa, de cómo reducir o cómo achicar un poco lo que es el combate, la acción, para que quede más fluido, para lo que es el tema literario. Y bueno, fui aplicándolo y tal. Lo presenté a un concurso y no cuajo. Entonces, bueno, ahora mismo lo he presentado a una editorial que me mola, a ver si cuaja, y si no, bueno, pues seguiré con concursos. Porque, como iréis viendo, los concursos quizás son muy interesantes, porque si tú te presentas en el mundo autopublicado, estás compitiendo con muchos. Si tú te presentas en el mundo de la editorial, al menos de la editorial de editoriales chicas, medianas, estás compitiendo también con muchas otras personas. Pero si ya entras en una editorial mediana o una editorial grande, estás compitiendo con muchas menos personas. Entonces eso, a la hora de que te vean, pues eso quizás sería más interesante. Y ya si ganas un concurso, estás compitiendo ya con muchas menos personas, ¿no? Tan solo con ganadores de otros concursos que hayan en el país, por ejemplo. Entonces también cada concurso tendrá su fama, ¿no? Su reputación, pero bueno, son como formas de hacer más visible tu historia. Y sobre todo de que tenga un respaldo que no pudiera tener de otra manera. Nada más terminar el proyecto Superhéroe, vi que había un concurso y bueno, yo terminé el proyecto Superhéroe, quizá, estoy hablando de memoria, por junio, y este concurso era en septiembre. Y dije, quiero presentarme a este concurso, pero no tengo ninguna novela interesante para hacerlo. Bueno, en este concurso piden una novela corta. ¿Me dará tiempo? Bueno, puedo intentarlo. Tenía otro amigo que, bueno, y lo mantengo, que sigue, que también escribió más o menos por esa fecha, estaba escribiendo también la novela. Entonces, bueno, yo me puse a escribir la mía y empecé en julio,
y lo acabé en agosto. Es decir, esta novelita la escribí en un mes, unas 38.000 palabras creo que tenía, y la presenté. Yo tenía la idea, no sabía cómo llevarla a cabo, pero pasó una cosa en mi vida y entonces todo cuajó y dije, mira, ya está. Y me inspiré ahí del tirón. Entonces, yo siempre está la polémica de que las novelas hay que escribirlas más lentamente, saborearlas, que quizá un mes sea poco. Yo, por ejemplo, Batallas Rosas lo escribí entre un mes y dos, y quedó finalista. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que gastar tú en una novela? Lo que te pida el cuerpo, sinceramente. A ver, luego hay que corregirla, luego hay que darle vectores beta, que esta se corrigió, una correctora profesional, luego tuvo muchos lectores beta. Pero claro, en el caso de esta novelita que yo quería presentar a este concurso, la hice en un mes larguito, y no había tiempo ni para corrector profesional ni para lector beta. Bueno, la única persona que se lo leyó, bueno, hubo varias personas, la única persona que se lo leyó, bueno, se lo leyó mi novia, ¿vale? Que es mi lectora beta forever, ¿vale? La primera que se lo lee, recién salió del horno los capítulos ya se lo lee. Y luego un grupito que se lo leyó, que ya iré comentando. Bueno, creo que he ido hablando de ello alguna que otra ocasión. Es un grupo de superhéroes que se visten, bueno, sí, de héroes, y van superhéroes de Marvel, de DC, y van a algunos hospitales, ¿no? A niños que lo necesitan, a hacerles feliz, un niño, una sonrisa, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue más o menos lo que se leyó. No había tiempo para más, fue todo muy express. Las aportaciones de los betas no fueron quizás tantas, ¿vale? Fueron, pero ahí estuvieron. Entonces, con esta rapidez de escritura, con mi propio repaso y con las aportaciones de los betas, yo presenté esta novela al concurso, al que se presentaron unos ciento y pico, creo que fue. No quedó premiada, entonces bueno, vale. En el momento en el que quedó libre mi novela, es decir, ya no esperaba nada de ese concurso porque ya habían dicho los finalistas, yo dije, pues esta novelita la meto en este otro concurso. Y en ese concurso no eran ciento y pico, sino 277. Vale, pues yo fui ese 277, es decir, yo fui el ganador de ese concurso. Ese concurso fue el concurso Mala Arte y bueno, los 1.200 euros, es decir, 270 personas, que al final se ve que un gran factor es el de la línea editorial. Es decir, la editorial, aunque los dos concursos procedieran de editoriales de fantasía, más o menos, uno era más oscurilla, más madura, y otro era más colorida y juvenil. Mi novela encajó más en la colorida y juvenil. Es decir, que tu historia, aunque tú pienses que sea buena, puede encajar más en una línea que en otra. Al final, los jueces también, esto es como las oposiciones, tú recibes un montón de exámenes que están todos de 10, pero tan solo uno se puede llevar la plaza. ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo haces tú eso? Pues al final es la subjetividad. Porque ¿de qué manera tú mides la calidad de la literatura? A ver, hay formas en las que se puede, ¿no? Un poco, de forma visual, pero cuando son todas estas novelas que aspiran a un premio, como tú dices, esta está así, esta está asá, esta sí se lo merece y esta tan solo finalista. Entonces, bueno, yo realmente eso, esta novela es Mientras me carcome, ¿vale? Así se titula, y probablemente os suene ya de redes sociales si me habéis ido siguiendo por ahí. Quiero destacar varias cosas. Lo que yo trabajé en esta novela era, por ejemplo, fases del duelo, tema emocional, incluso la primera persona, que era la primera vez que yo trabajaba una primera persona en una historia, y al final, mira, pues cuajó bien. Entonces, genial.
Otra cosa que quiero destacar, que en el momento en el que yo envié esta novela al primer concurso de todos, yo ya me quedé libre de escritura, por lo cual me puse a escribir otra más. Quise escribir una... Vale, lo vamos a llamar Proyecto Andalucía, ¿vale? Lo tengo ahí apuntado, aunque el título es otro. Y yo quería que me quedara algo así como Batalla Rosa. Esto tiene unas 70.000 palabras, pues yo quería que me llegara a eso. Pues no, el Proyecto Andalucía ha acabado siendo biología, con un primer tomo que ya está terminado y corregido a nivel base, ¿vale? De unas 138.000 palabras creo que tiene, y luego el segundo tomo que ya va por las 70.000 y pico palabras y bueno, va a superar obviamente en tamaño a la primera de la saga, es decir, una biología. Y bueno, yo una biología de tochos, y yo quería que me saliera esto. Para estimar soy muy malo, y bueno, eso a día de hoy me sigue pasando, y me sigue pasando muchas más otras cosas. Pero claro, es que al final es lo que te pide el cuerpo. Yo muchas veces intento escribir una historia que yo la disfrute, que yo la saboree, con mis reglas, con lo que yo quiera. Pero, a ver, yo también soy consciente de que las editoriales buscan lo que buscan, es decir, buscan algo que encaje en su catálogo. Por ese motivo, a lo mejor Mientras me carcome, aunque tuviera la calidad necesaria, también tuvo quizás, en mi opinión, ciertos criterios que a lo mejor que encajaba más en la línea editorial. Entonces, yo por ejemplo ahora tengo futuras editoriales en mente que quiero meter cabeza, y yo ya sé a lo mejor qué tipo de idea puedo tener, qué tipo de extensión, porque yo ya he leído algunos libros autoconclusivos de esas editoriales, y las historias que presente van a ser autoconclusivas, ¿vale? Para no hacer sagas. Comenté ya al principio que eso sería como contradictorio por el tema del pacto que haces con el lector. Yo aún a día de hoy saga no me atrevo del todo, también depende de la editorial, ¿no? Porque si es una editorial en la que al final las ventas corren por tu cuenta, porque la editorial no vende por sí misma, pues al final es estar a secas. Pero, hombre, una saga con una editorial que sí que venda por sí mismo, obviamente eso sí, ¿no? Al menos biología. Pero bueno, todo se iría viendo. Yo por el momento voy escribiendo lo que me va pidiendo el cuerpo. Muchas veces voy también pensando en dónde quiero plantar la banderita y qué tengo que hacer o cómo puedo ir consiguiendo puntos para plantar esas banderitas. Novelas cortas, esta temática, esta intención, autoconclusiva. Entonces, realmente, bueno, yo creo que más en esta chuletita que tengo, más no tengo. Así empecé yo, con 7 años, vamos a poner así, aunque podría ser incluso antes. Así me fui desarrollando, así estoy ahora. Puedo hacer vídeos ampliando lo de las libretitas estas que yo hacía de chico. Haré un vídeo de cómo viví o cómo fue eso más detalladamente, de cómo me enteré que yo era el premiado de Mala Arte, cómo me enteré que yo era el ganador del concurso, ¿vale? Yo creo que eso también, al igual que este vídeo, pues tienes que quedar recogido, ¿no? De alguna manera, porque también me gusta que esto quede un poco como recopilación de mi trayectoria. Pues bueno, también dedicaré un vídeo a eso. Y ya está. He hecho muchos vídeos investigando a escritores para ver qué han conseguido. Pues este ha sido mi vídeo de qué es lo que he escrito, qué es lo que he hecho yo. Si tenéis dudas, si tenéis sugerencias, pues me las ponéis en la caja de comentarios. Yo voy haciendo otros vídeos, os las voy respondiendo y ya está. Y ya está. Por cierto, informo de que ahora mismo estoy dándole a un canal de Twitch, ¿vale? De hecho, el vídeo anterior que se subió en este canal, y probablemente el próximo que se suba, están extraídos directamente de Twitch. Sacados de Twitch, editados y para YouTube. Entonces eso es más o menos lo que tengo actualmente. Ya está. Esa es la victoria. Nos seguimos viendo y muchas gracias por estar hasta ahí. Hasta luego.